A esta hora presentamos El Sonido de la Palabra, con temas de palpitante interés para la comunidad, con la conducción del doctor Ramiro Galarza y Raúl Mora Mediavilla. Encaramos el tema de actualidad, las preguntas de la consulta popular. Invitados especiales emitirán sus criterios al respecto en el afán de orientar sobre las 7 preguntas. Viene enseguida El Sonido de la Palabra por Sarance Visión. Estimados amigos, un atento y cordial saludo desde El Sonido de la Palabra con temas de palpitante interés para la comunidad. Hoy estamos visitando el hogar del doctor Luis Andrade Galindo en la linda capital de los zimbabureños, la ciudad de Ibarra. Lógicamente ustedes ya tienen conocimiento el tema, la consulta popular y las 7 preguntas. Hoy analizaremos una, pero contarles a ustedes que estamos con el doctor Ramiro Galarza. Y como decíamos antes, el doctor Luis Andrade Galindo, él fue alcalde de la ciudad de Ibarra, fue asambleísta y un distinguido jurisconsulto de nuestro país. El doctor Ramiro Galarza, por su parte, es un excelente consultor, ha desempeñado puestos importantes en el país y con ellos vamos a tocar y vamos a tratar este tema. Saludamos al doctor Ramiro Galarza primero. Bueno, encantado de estar nuevamente y darle continuidad a este proceso de reflexión y análisis político en torno a la consulta que ha realizado el presidente de la República, esta consulta popular que definitivamente va a cambiar el panorama político del Ecuador. Y saludo al doctor Luis Andrade Galindo, que como les decía antes, fue además presidente de la Corte de Justicia de la provincia de Imbabura, distinguido jurisconsulto. Les saludamos, doctor. Gracias, distinguidos amigos. Verdaderamente, pues, a través de mi palabra, un saludo especial para el Cantón Otavalo, cantón tan querido para nosotros, y con un tema de palpitante interés, como el que estamos viviendo en este momento, pues, de transición, digamos así, a una verdadera democracia, así creemos. El sustento jurídico en el que se fundamenta la consulta propuesta por el señor presidente constitucional de la República. Bueno, la verdad es que dentro del aspecto organizativo de los estados era fundamental disponer de una función del Estado que se denomina pues la ejecutiva, dispuesta a servir directamente, la judicial a darle todo el sustento en el marco jurídico, completamente independiente y cristalina, y también la otra función que es la básica que tiene pues antiguamente el Congreso Nacional y hoy la Asamblea, de dotar leyes frescas a la comunidad para poder vivir civilizadamente. Lastimosamente pues hay grandes contradicciones en el plano histórico último. Recordemos pues la Asamblea no del 97-98, sino la otra, la de Montecristi, cuando se retoman los poderes teóricos fundamentales, y es el presidente Correa el que habla de la necesaria división de los poderes o funciones del Estado, completamente independientes para servir a la comunidad ecuatoriana. Pero, oh sorpresa, después de poco tiempo de que se dijo que la Constitución era para 300 años, pasan pocos meses y con otro mecanismo se reforma la Constitución y se le vuelve pues al presidente un tanto vitalicio, y ahí viene el aspecto controvertido del tema que nos ocupa actualmente, mi querido Raúl. En ese concepto, doctor Galarza, si en el 2008 ya se había dicho, entre otras cosas, que la Constitución era para 300 años, ¿por qué en el 2015 se vuelve a trastocar todo aquello? Bueno, no se ha trastocado todo, pero el principio de la reelección limitada a un solo periodo presidencial se modificó, porque se estimaba y se creía que la figura presidencial del economista Rafael Correa era necesaria para darle continuidad a un proceso. Pero claro, se estaba enmendando la Constitución ser en función de una sola organización política y de una sola persona. Ahora que se quiere modificar aquello y regresar al espíritu de Montecristi, se piensa que estamos en un capítulo de la regresión de derechos. En verdad, este es un derecho del pueblo ecuatoriano que tiene que elegir no solamente a quien convenga, sino que además tiene derecho a reeditar
a grupos y sectores políticos que no han participado tan activamente en la vida política y no han tenido la representación y la representatividad que deberían tener. Entonces, la rotación de los grupos sociales, de los grupos políticos en la dirigencia del país y en la conducción del Estado es una necesidad. Yo estoy plenamente de acuerdo en que la reelección no puede ser indefinida. Hemos tenido caudillos y la historia de América Latina va por ahí. Es decir, no es la historia precisamente de los pueblos como quisiéramos que sea. Ha sido en buena parte la historia de los caudillos y por ahí tenemos registros de la historia, pero también tenemos ahí obras literarias inmensas donde se habla permanentemente, es decir, de dictaduras y procesos para eternizarse en el poder. No, los pueblos tienen que renovar sus conducciones, sus liderazgos, sus élites políticas, y estas tienen que cada vez demostrar capacidad y un ejercicio de liderazgo que pueda incluir cada vez a la inmensa mayoría de ecuatorianos. Necesitamos políticas inclusivas y necesitamos inmediatamente, yo diría, procesos de renovación permanente de los cuadros dirigenciales en la organización y en la conducción del Estado. La misma Constitución prevé, doctor, que el pueblo soberano es el que tiene que decidir sobre su suerte. Es indudable, y parece que en eso no evolucionamos. Pasó algo similar tomando en cuenta ese hecho histórico de la Revolución Francesa. Cierto es que había que terminar con la dinastía pues, de los monarcas franceses, cuyos dominios no miraban que se oculte el sol porque eran muy amplios, pero ahí fue Montesquieu cuando craneó por primera vez la división de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y eso sirvió para limitar un tanto las ambiciones personales, porque cuando la Revolución Francesa comienza pues a tambalear y hay ambiciones muy personalistas, buscan un tercer elemento que fue Napoleón Bonaparte, y Napoleón después también se envaneció. Dijo, bueno, yo no tengo nada menos de los que me han precedido, pues me pongo yo la corona de monarca y me declaro monarca, y le nombró pues al hermano, inclusive pues que era un ebrio consuetudinario, que le llamaban Pepe Botellas como gobernador de España. Entonces pues este hecho nos ha hecho pensar en que la alternabilidad es fundamental en un proceso, sea como sea. Pero esto que se ensaña con el poder le preocupó a Simón Bolívar, y él tiene frases muy duras, cabalmente de las personas que quieren perpetuarse en el poder, y más bien habla de la necesidad de cumplir pues un periodo, máximo 2, para poder continuar buscando nuevas alternativas al desarrollo de la comunidad. Hoy creo que vamos a retroceder al espíritu de Montecristi, al pensamiento inicial de Correa, antes de que se le suban pues los humos de sentirse pues un ser tan especial para siempre, gobernando pues a un pueblo de sumisos. Usted tocaba el tema, doctor, de Francia, precisamente Robespierre, la revolución y todo, se dan preciso por esto, por estas circunstancias de querer volverle al pueblo toda su soberanía. Sí, no quisiéramos un Robespierre, ni quisiéramos que se cuenten las cabezas, por supuesto, pero sí es importante algo que está en el trasfondo de todo este proceso, que es el tema de la corrupción. Yo creo que sí, no van a caer cabezas como en la época de la Revolución Francesa, pero creo que el proceso de la justicia debe ser implacable con quienes han tomado recursos y bienes públicos para usos estrictamente de carácter personal o para beneficiar a sus familias, para beneficiar a sus pequeños grupos económicos, grupos familiares, grupos de poder. Esto está también en el trasfondo del conjunto de las preguntas y tiene que ver con los procesos de la reelección indefinida. Se quiere eternizarse en el poder, ¿para qué? Para conservar privilegios, no para defender derechos. Este es una de las razones fundamentales entonces por las cuales el pueblo ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana tendrá que reflexionar muy seriamente. Creo que una respuesta de carácter afirmativo en este sentido le hará bien a la democracia, porque nuevos sectores y nuevas visiones del mundo, nuevas visiones de la política, del poder y del Estado, por fin podrán estar vigentes también en el escenario de nuestra política nacional. Hay quienes manifiestan, doctor, que las preguntas de la consulta no están bien planteadas. Bueno, para mi concepto, pues nos debemos concretar
a las 7 preguntas formuladas por el presidente Moreno. Y ahí habría muchas cosas que preguntarle al país, ¿no? En tantos aspectos, pero creo que es lo fundamental. Al menos este tema central de la reelección indefinida nos ocupa la primacía de las preguntas, y esto debe ser tratado con mucha seriedad, porque si revisamos pocos años de historia pasada, nos dan la respuesta. ¿Por qué en Montecristi, que se decía por la Constitución para 300 años, no se pensó y se dijo, pues, nombremos un presidente vitalicio y destruyamos todo un sistema democrático? Y se lo deja después que con enmiendas constitucionales, tras de bastidores, se toque el tema delicado y se pretenda, pues, perpetuarse en el poder no solo él, sino todo un equipo de personas que han venido, pues, lucrando, digamos, de esta función pública. En el caso de Rafael Correa, nominado como presidente vitalicio, pero del movimiento político, no del país. Es indudable, pues, ¿no?, que en el movimiento político también es una exageración de que él es el dueño, pero peor todavía si hablamos del país. Necesitamos cambios. La juventud es la esperanza de la patria, como decía, pues, Montalvo. ¿Dónde queda la juventud que no haga temblar al tirano? Y el pensamiento de Bolívar, que fustigaba duramente los saqueos de los dineros públicos, que bien tocaba el compañero Galarza, y que es otro tema que nos hace pensar en la sociedad actual, la pérdida de los valores. Parece que la juventud cree que nació sin papá ni mamá, sin generación anterior, y que nos van a dar lecciones de vida en una sociedad contemporánea. Cuando sabemos nosotros que hay el dicho común que dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, y por algo, pues, en las tribus antiguas el consejo de ancianos era el eje fundamental de la sociedad, de la estructura social. Entonces, al fin y al cabo, nos ha enseñado tanto la vida que tenemos que dar lecciones a la juventud, y ellos a su debido tiempo darán lecciones a los otros jóvenes, y así sucesivamente. Y ahí nos vamos a ver viviendo, pues, en este planeta, pero con un poco de paz y de dignidad. Es en realidad el Ejecutivo el que tiene la potestad de convocar, porque se decía, entre otras cosas, en estos últimos tiempos, hablaban de la Asamblea Nacional. No, tiene toda la facultad de convocar una consulta popular. Es decir, el principio de consultarle a la ciudadanía, de consultar a la sociedad. Esto solamente por una ligera acotación es muy para importante. Nuestros amigos televidentes, porque hay muchos que, como desconocen del espíritu mismo de la convocatoria, vale la pena tocar ese tema. Sí, por supuesto, un principio básico de la democracia es gobernar para el pueblo, y ojalá se podría gobernar con el pueblo, que es quizás lo más importante. Y en ese orden de cosas, el Ejecutivo tiene toda la facultad para convocar con los procedimientos constitucionales y legales, toda la facultad para convocar una consulta popular y solicitar que el pueblo se exprese sobre los temas que en ese momento los estima son los más importantes, coyunturalmente. Y en las 7 preguntas creo que están buena parte de las grandes preocupaciones de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué entonces determina, doctor, para terminar este primer segmento, qué entonces determina el que cierto número de asambleístas se opongan a la convocatoria realizada por el Ejecutivo? No me parece a mí una inmadurez de tipo político, porque para ser asambleístas primero tienen que tener una visión de patria, no de un partido político determinado, una visión completa del país y sus necesidades espirituales y materiales, como diríamos. Ya aquello, pues, deben olvidarse, digamos, de ese grupillo de gente, pues, que vive lanzándose la pelota mutuamente y haciéndose el quite. ¿No criticaban eso de la partidocracia? Pues ahora estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Es una partidocracia con toda la amplitud de la palabra, que no quiere dejar que el país salga adelante, sino que se quede enfrascado, pues, en esa etapa tan especial y tan controvertida. Están hablando de la partidocracia de ayer, dice, pero estamos cayendo en la misma de hoy.
Sí, infelizmente se están reeditando las viejas normas y los viejos procedimientos del control y la conducción y la dominación política en nuestro país. El ejercicio unipersonal, el ejercicio unipartidario en las decisiones políticas ha sido fatal para nosotros como país. No ha podido consolidarse los principios fundamentales de la propia Constitución. Se han desconfigurado muchísimos de los elementos que tienen, es decir, un poderío y una capacidad inmensa de transformación y de ir generando una nueva institucionalidad en donde la participación ciudadana quizás se constituya en uno de los ejes fundamentales del nuevo país que nosotros quisiéramos. El sustento jurídico sobre la consulta y las 7 preguntas con el doctor Luis Andrade Galindo, el doctor Ramiro Galarza. En esta primera parte, estimados amigos, vamos a irnos a un ligero cortecito comercial y luego volvemos ya para analizar en sí la pregunta sobre la reelección indefinida. Ya volvemos. Mascherano sacando. Pepe. Busca Higuaín, pifiaron, le queda el Pepita, ahora sí, Higuaín. No esperes que te suceda esto. Paga puntualmente hasta el 10 de cada mes. Higuaín está, ¡gol! Pollitos bien asados al carbón, libres de grasa, enteros, medios, cuartos y octavos bien puestos para satisfacer a los paladares más exigentes. Asadero El Pollazo, principal en la Bolívar y Mejía, ahora con la moderna sucursal en la Bolívar y Rocafuerte, en donde su familia y amistades conocerán por qué. Asadero El Pollazo le ofrece el mejor pollo asado al carbón. Además le endulzamos la vida con sabrosos helados de frutas naturales en ricos sabores. En Asadero El Pollazo, los sábados y domingos también, deliciosa fritada. Visite ahora mismo Asadero El Pollazo en la Bolívar y Mejía y la sucursal de la Bolívar y Rocafuerte. Para reservaciones, llame al 062-923-5210 o al celular 09-692-256-90 en Otavalo. Si usted visita la Fauna del Marisco, ingresa al fabuloso mundo de la mejor gastronomía marina. La Fauna del Marisco le ofrece ceviches de concha, camarón y mixtos, pescado frito y apanado, encebollados, arroz con camarón, arroz marinero, la especialidad de la casa, la bandeja La Fauna del Marisco que tiene todo. Sábados y domingos, secos de pollo, guatita y secos de chivo. Atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. En La Fauna del Marisco atendemos sus compromisos sociales en nuestro amplio local, el que está ubicado en La Roca, entre Colombia. Doctor, ¿cómo satisfacer las inquietudes ciudadanas en torno a las preguntas de la consulta popular? La iniciativa del presidente de la República merece toda la atención y la reflexión de la ciudadanía en los medios de comunicación. Nosotros, por Sarance Visión, cumpliremos con esta obligación cívica. Les invito a sintonizarnos los días miércoles, viernes a las 8 de la noche. Les esperamos. El sonido de la palabra por Sarance Visión. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para seguir dialogando con el doctor Luis Andrade Galindo, con el doctor Ramiro Galarza, en torno a la consulta popular y esta vez específicamente la pregunta que hace relación con la reelección indefinida. Pero, ¿cuál es la pregunta en sí, doctor Galarza? Bueno, la pregunta dice que para garantizar, es la pregunta 3, ¿no? Para garantizar el principio de alternabilidad, dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015? Esa es la pregunta. Quiero entender, estimados amigos, que el propósito de la pregunta dice recuperar el mandato de la Constitución de Montecristi.
Ese es el propósito, doctor. Es indudable, porque también como un preámbulo habría que indicar que hay dos clases de constituciones. Un tipo de constitución rígida, sintética, y otro tipo de constitución demasiado ampliada. De acuerdo a las culturas, en Norteamérica, por ejemplo, tenemos un tipo de constitución rígida. La constitución tiene puntos fundamentales y no más. Por eso ha durado mucho tiempo. Entre nosotros, la facultad que tiene el Congreso o Asamblea parece que se centra en el espíritu de la Constitución, hacerla desarrollada, es decir, una Constitución amplia de muchos artículos que deben ser limitados a algo concreto y dejar que las leyes menores hagan su tarea de ir actualizándose de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Pero acá, bueno, estamos frente a una Constitución no rígida, no sintética, sino amplia como fue la de Montecristi. Sin embargo de ello, nótese que las enmiendas generadas en el Poder Ejecutivo son transmitidas a su grupo de la función judicial y salen aprobadas, en donde se pereniza pues la función del mando, en este caso del Ejecutivo, que es el tema central de la discusión. Y eso está mal, porque debe ser un sistema alternativo, rotativo, con oportunidades para todos, con nuevas ideas, con nuevos principios, pensando en el país y no en circunstancias partidistas que pueden o no interesarnos a todos. Y es que son los representantes del pueblo, y el pueblo, siendo el soberano, está en todo su derecho. Sí, está en todo su derecho, sin embargo, las preguntas tienen que ser pertinentes y claramente comprendidas y entendidas por la ciudadanía. Es decir, si la respuesta es sí, el país se retrotrae a la condición del 3 de diciembre del 2015, ¿verdad? En esta condición no puede haber reelección indefinida, sino aquella estipulada en la Constitución, no solamente en el espíritu, sino también en el texto de la Constitución, la reelección por una sola vez. Es decir, quienes fueron reelectos ya por una sola vez como autoridades políticas en periodos anteriores ya no lo podrán ser en el futuro inmediato. Ahí viene la pregunta, doctor. ¿Qué motivó en realidad la enmienda del 3 de diciembre del 2015 a la Constitución de Montecristi? Bueno, nosotros conocemos y somos testigos de que este nuevo partido que asoma, de Alianza País, necesitaba perpetuarse a nivel del poder. Es indudable. Y asomó un líder, según ellos, pues el señor Correa, que reunía pues muchos atributos, como eso de hablar de una década ganada y una serie de leyendas en torno pues a la circunstancia política, y verdaderamente pues comienza con un proceso de hacernos pelear todos contra todos. Mire que se reforman leyes menores, se lanzan a estudiantes contra profesores, el bullying, etcétera, etcétera. A nivel de la familia se lanza, digamos, pues la apertura total para que el marido no pueda trasnocharse el fin de semana y la mujer pueda acudir a las comisarías. Indudablemente, poder sacar boletas de auxilio, etcétera, etcétera, y a destruir la familia en sí y el principio de autoridad. Por eso es que ahora los papás ya no somos papá la bendición como antes hacíamos nosotros, ¿no? Ahora es hola pa, y eso sí es que le saludan, ¿no? Indudablemente. Y así viene una lucha de todos contra todos, ¿no? ¿Por qué? Porque Maquiavelo ya lo dijo, pues hay que dividir para reinar. Estamos tan divididos que el gobierno se volvía completamente fácil y no se preocupaban de los grandes problemas que estaban azotando a esta década ganada. Vemos nosotros los famosos negociados y verdaderamente nos espeluzna el cuerpo a quienes hemos vivido ya un largo tiempo, de que es una década verdaderamente pues fuera de serie la que ha pasado aquí en el país y que necesita pues una claridad y más que todo devolución de los dineros, porque caso contrario pues estamos dejando en la impunidad la parte fundamental de resarcir los daños y perjuicios al país con dineros propios del Estado
que ya Bolívar lo dijo, pues el que toca dineros ajenos debe ser fusilado. Y el respeto a las funciones del Estado, entonces. Por supuesto, los poderes del Estado, funciones del Estado tienen que ser, sí, no solamente respetadas, sino que tienen que ser armónicamente, es decir, constituidas, y además tienen que funcionar en forma coherente los unos con los otros. No se entiende cómo, si no tenemos un sistema de justicia coherente y justo. Es decir, podemos mantener un sistema político distinto o podemos tener un sistema económico vigoroso. Es decir, los procesos de la participación, y hablando del quinto poder, son igualmente determinantes de un proceso de la construcción de una sociedad democrática, para que el Estado, pues, pueda ser democrático. Nosotros necesitamos de verdad tener más conciencia de lo que es la república y manejarnos, es decir, en ese ámbito, es decir, la cosa de todos. Y que nos duela de verdad el patrimonio común y comunitario que nosotros estamos construyendo como Estado y como nación, como sociedad. Es decir, el patrimonio público no es patrimonio de los grupos que transitoriamente ocupan el poder o ocupan el gobierno. Nos pertenece a todos los ecuatorianos, y esto está también en el trasfondo del conjunto de las preguntas que el presidente Lenín Moreno nos hace. ¿Tiene el país ejemplos, doctor, de presidentes que hayan sido nominados democráticamente y que luego hayan querido eternizarse, perennizarse en el poder? Pueden haber algunos sueños, pero nunca se hicieron realidad. Mire, ya esa reforma constitucional inicial que ha perdurado de la reelección por un solo periodo tenía una base, creo yo, justa, ¿no? Porque muchas obras se quedaban inconclusas y había necesidad de terminarlas. Entonces se miraba pues algo muy justo y equitativo de que se postergue un periodo más. Pero hasta ahí nomás. ¿O se pedía más bien que haya la enmienda debida a la Constitución de aquellos tiempos con la finalidad de alargar más bien el periodo presidencial? Podía ser en esencia, pero la verdad es que ese fue el objetivo, el asunto de las obras y los planes del gobierno, y eso se ha respetado. Hemos vivido nosotros ya largos años que no podemos perennizarnos en eternidades, pero es necesario el cambio que debe darse pues al panorama político de un país frente a nuevas generaciones, frente a nuevas necesidades, a nuevas circunstancias, a nueva visión de las cosas. Pero eso de perdurar ya para siempre, eso es lo que hace tanto daño a toda sociedad jurídicamente organizada como sería pues un Estado moderno. Entonces estaba bien aquello de volver a postularse y a ser candidato después de un periodo. Aquello no quiere decir igual que hoy querer continuar en el poder. Bueno, hay muchas formas. Los grupos que en determinado momento han logrado captar y controlar el poder, es decir, tienen las pretensiones de eternizarse en él porque es la forma de eternizar privilegios. Pero la vida democrática no es así, y la vida misma no es así. Necesita cambios permanentes, necesita renovaciones, y las élites tienen que estar rotando en el poder, ¿no? Y no solamente las élites, los distintos grupos, los distintos sectores. Es decir, sobre todo aquellos que no han tenido la posibilidad de estar en el ejercicio del poder. Necesitamos procesos de representación mucho más amplios. Yo me temo que el país tampoco va a cambiar inmediatamente, porque esto es parte de nuestra cultura nacional. El personalismo y el autoritarismo. Esto ha estado presente, yo diría, en casi toda la historia de nuestro país. Por ello, los procesos deben ser, y las respuestas deben ser más amplias y más agudas también. Necesitamos que todo el sistema político funcione democráticamente. Y el sistema político nace desde la base de los ciudadanos y ciudadanas, desde las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, las capacitaciones de sus representantes. Mire, yo veo con asombro cómo siempre le negaron en Alianza País la posibilidad de la capacitación, y recién hoy, cuando se van o están cerca de la cárcel, es decir, están convocando a cursos de formación política, construyendo e inaugurando escuelas de formación política. Todo es tardío porque lastimosamente las cosas que no se hicieron en su momento han dejado de ser prioritarias en las actuales condiciones, y en verdad lo que tienen que hacer los dirigentes de Alianza País es por lo menos pedirle disculpas a la sociedad ecuatoriana, es decir, por la mal conducción. Nosotros también reconocemos
que en estos 10 años se intentaron hacer cosas buenas para el país. De hecho, el nuevo sentido de lo público que se quiso impregnar, es decir, el sentido de la obra pública, es decir, la preocupación por la misma educación, que finalmente tuvo serios cuestionamientos, pero hubo intentos por hacer las cosas mejores. Ha habido grandes inversiones públicas, por supuesto, pero no se han manejado transparentemente. El problema de la corrupción y al calor precisamente de ocultar todos los malos manejos, se pretende ahora, es decir, insistir en un proceso de reelección indefinida. Mire, doctor, que esta pregunta en el fondo no ha afectado solamente a quien pretende reelegirse para la primera magistratura del país, afecta también a quienes tienen o esperan la voluntad popular. Bueno, yo más bien creo que ese fue el argumento de lo fundamental. Lo que les interesa es la presidencia de la República, ¿no? Porque las otras dignidades son completamente secundarias. Pero también si se aprueba estarán incursas en ello. Indudablemente que sí, y me parece bien, porque todo lo que significa eternizarse en el poder significa bajar la calidad de servicio. Y ese momento pues viene la comodidad y viene el arreglo y la oscuridad de los manejos. Que se convierte en corrupción. Se convierte en corrupción, en pocas palabras. Porque nos debemos admirar cómo es posible que en los planes educativos se haya suprimido el lugar natal y actualmente los estudiantes no sepan en qué calle está la escuelita. Ni la nomenclatura de su ciudad. No conocen nada. Son personas huérfanas. Son, como decían, pollos de incubadora, ¿no? Sin papá ni mamá. Entonces, verdaderamente hay que tomar conciencia de la cívica, el lugar natal, la moral individual y tantas otras ciencias que ya han desaparecido. Ahora nos hablan de grandes cosas del milenio, etc., pero nos estamos olvidando de lo fundamental para poder vivir, del respeto, la consideración, el cariño que debemos tener a la tierra, a sus gentes, y a la convivencia en comunidad, pues. Y la convivencia en comunidad, porque eso es lo difícil actualmente. ¿De qué sacamos que en la teoría hablemos de escuelas del milenio, hablemos de un montón de obras que existen, indudablemente que sí, pero ¿a qué costos? Sin planificación alguna. Mire que estamos viendo en el asunto de Yacha que hay edificios sin alcantarillado. No, verdaderamente las personas que estamos alejadas del tema fundamental nos quedamos estupefactos cuando comprendemos que se expropian miles de hectáreas y se utilizan 35. Entonces, bueno, verdaderamente ha faltado planificación, racionalidad en el gasto, o acaso fue el método adecuado que dio lugar pues a esta época tan corrupta que estamos nosotros presenciando en cada momento. Parece que no tiene valor, pero la verdad es aquello de la convivencia, como decíamos, en comunidad, se ha ido olvidando, se va dejando de lado los lazos de buena vecindad inclusive, doctor. Pero bueno, yo creo que, y estoy plenamente de acuerdo, en el sentido y en la cultura de comunidad. Pero yo creo que hay un elemento que distorsiona muchísimo. Es aquello que tiene que ver con el irrespeto a los bienes públicos y a los bienes comunes. Los bienes comunes deben ser considerados de una manera tan delicada como si serían propios. Es decir, son propios de un colectivo, es decir, más amplio. Necesitan, por supuesto, ser protegidos, necesitan ser reinventados permanentemente, pero porque en el mundo de los bienes públicos está un modelo educativo coherente, por ejemplo, es decir, un modelo educativo que efectivamente dé cuenta de nosotros, del territorio en el que vivimos, de las culturas a las que nosotros nos pertenecemos, de los anhelos y los sueños que nosotros queremos como pueblos y como sociedades. Entonces, el espíritu de la comunidad, yo creo que es un espíritu que se ubicaría en el mundo de lo postmoderno, que es efectivamente, es decir, en donde la humanidad puede tener grandes respiros. Cuando hablamos entonces del espíritu de la comunidad y del sentido de la comunidad, yo creo que estamos hablando también, es decir, de una superación civilizatoria, es decir, que va más allá del individualismo capitalista y burgués, que nos enseña a que el individuo, si resuelve por sí
mismo los problemas, y si se salva él solo, está muy bien. Es decir, no hay un sentido de lo colectivo, no hay un sentido de lo social, y estamos arrasando precisamente por estos parámetros que nosotros tenemos del éxito, ¿no? Es decir, obtener bienes materiales a cualquier costo, si es por la corrupción, si es por la vía del narcotráfico, si es por la vía de las ilegalidades, por cualquier lado. Es decir, pero necesito yo tener una preeminencia de carácter económico e individual. Ese camino está equivocado, nos conduce al fracaso y rompe con todo lo que ustedes están mencionando, ¿no? Es decir, el gran anhelo de tener una sociedad y una comunidad perfectamente cohesionada alrededor de grandes valores humanos, grandes valores éticos. Y vea que la Constitución contempla todo aquello de el buen vivir, que es importante y que tan de moda ha estado durante estos últimos 10 años. ¿Se ha hecho verdad? ¿No se ha hecho verdad? Para terminar con este segmento, vamos con la otra pregunta también, a continuación de lo que le manifestaba antes, doctor. La enmienda, en caso de ser aprobada, o el sí que se dé por parte de los ecuatorianos, ¿tendrá el carácter de retroactivo, que es lo que se está discutiendo? Dice, no afectará a quienes van a ser candidatos a las alcaldías, a las prefecturas, en fin. Cuando hablamos de la retroactividad de la ley, tenemos que pensar que en la parte de doctrina, en materia penal, puede ser retroactiva la ley, y es retroactiva la ley, con el criterio de que lo más favorable al reo sea lo de antes o lo actual. En materia civil, nos vamos, digamos, de aquí para adelante. Pero si nosotros en la pregunta cogemos la idea fundamental de regresar al mandato popular de Montecristi, entonces, pues de ahí tenemos que arrancar. No y la enmienda se la va a realizar, en caso del sí, se va a realizar a la enmienda del 2008 o del 2015, digamos. La enmienda del presidente Correa en ese entonces quedará sin valor. Volvemos al espíritu de Montecristi y simplemente habrá reelección por una sola vez, como decía la Constitución, y como dice la Constitución en su esencia. Entonces, pues, yo no creo que vamos a decir que ahora ya sería hilar muy fino, diciendo pues de que Correa puede volver pues nuevamente a tomar el poder y seguir adelante, ¿no? Yo creo que eso se suspende automáticamente con el pronunciamiento popular, que está acorde al pensamiento de Montecristi. Más bien lo que se está dejando sin valor fue la idea del presidente Correa, pues, de eternizarse en el poder con el aplauso de su gallada que tenía pues a nivel del poder legislativo. Es decir, se elimina la enmienda del 2015. Volvemos al 2008. Por supuesto, esa es la esencia, la esencia de la pregunta. Si la respuesta es sí, si los ecuatorianos contestamos afirmativamente, es decir, lo único que regirá es la Constitución del 2008, es decir, lo que se ha denominado el espíritu de Montecristi. Estimados amigos, estamos dialogando con el doctor Luis Andrade Galindo, distinguido jurisconsulto de nuestra provincia, que como dijimos al presentarle antes, fue asambleísta, fue alcalde de la ciudad de Ibarra y lógicamente presidente de la Corte de Justicia de nuestra provincia. El doctor Ramiro Galarza, ya le conocen ustedes. Tema interesante que tiene relación con las preguntas de la consulta popular, propuestas por el actual presidente de la República. Vamos a una pausa y volvemos para las conclusiones. Mascherano sacando. Pepe. Busca Higuaín. Pifiaron. Le queda el Pepita. Ahora sí, Higuaín. No esperes que te suceda esto. Paga puntualmente hasta el 10 de cada mes. Higuaín está. ¡Gol! Pollitos bien asados al carbón, libres de grasa, enteros, medios, cuartos y octavos bien puestos para satisfacer a los paladares más exigentes. Asadero El Pollazo, principal en la Bolívar y Mejía, ahora con la moderna sucursal en la Bolívar y Rocafuerte, en donde su familia y amistades conocerán por qué. Asadero El Pollazo le ofrece el mejor pollo asado al carbón. Además le endulzamos la vida con sabrosos helados de frutas naturales en rico
ricos sabores. En Asadero El Pollazo, los sábados y domingos también, deliciosa fritada. Visite ahora mismo Asadero El Pollazo en La Bolívar y Mejía y la sucursal de La Bolívar y Rocafuerte. Para reservaciones, llame al 062-923-5210 o al celular 09-692-256-90 en Otavalo. Si usted visita la fauna del marisco, ingresa al fabuloso mundo de la mejor gastronomía marina. La fauna del marisco le ofrece ceviches de concha, camarón y mixtos, pescado frito y apanado, encebollados, arroz con camarón, arroz marinero, la especialidad de la casa, la bandeja La Fauna del marisco que tiene todo. Sábados y domingos, secos de pollo, guatita y secos de chivo. Atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. En La Fauna del Marisco, atendemos sus compromisos sociales en nuestro amplio local, el que está ubicado en La Roca, entre Colombia. Doctor, ¿cómo satisfacer las inquietudes ciudadanas en torno a las preguntas de la consulta popular? La iniciativa del presidente de la República merece toda la atención y la reflexión de la ciudadanía en los medios de comunicación. Nosotros, por Sarance Visión, cumpliremos con esta obligación cívica. Les invito a sintonizarnos los días miércoles, viernes a las 8 de la noche. Les esperamos. El sonido de la palabra por Sarance Visión. Con el doctor Luis Andrade Galindo y el doctor Ramiro Galarza, analizando específicamente la pregunta de la reelección indefinida. Y vamos a trasladar a ustedes la inquietud de los imbabureños. En el caso particular de Otavalo, se han reunido, han tenido una serie de sesiones, de asambleas, han invitado a juristas y estos juristas les han dicho, por ejemplo, en el caso de Otavalo, para la reelección del exalcalde Mario Conejo Maldonado, les han dicho no tiene carácter retroactivo, por lo tanto sí puede ser candidato. En el caso del actual alcalde de Otavalo, dice él no está incurso en esto porque no ha sido reelecto en la alcaldía. Y en el caso de acá del actual prefecto de la provincia de Imbabura, Pablo Jurado Moreno, ¿cómo ve estas conjeturas de la ciudadanía? Bueno, un tanto difícil es el asunto porque estamos personificando y no hay dedicatoria para nada. No hay dedicatoria, simplemente hacemos un análisis imparcial de la situación. Ejemplificamos, ¿no? Claro. Tenemos que comprender que por una sola vez estaba ya resuelto en la Constitución de Montecristi, ¿no? Por una sola vez el periodo que se alargaba. En ese caso, yo creo que tendrían opción a presentar su nombre, ¿no? Aunque yo sigo creyendo que el servicio público es tan delicado, tan difícil e implica una entrega total, que uno cuenta los días cuando ha sido autoridad para dejar de ser y no eternizarse, digamos, pues ahí en el puesto, que eso de eternizarse es un tanto sospechoso. ¿Por qué? ¿Qué interés tiene? ¿Qué le mueve en el fondo? ¿Qué circunstancia le apetece? Cuando el servicio público es una conscripción bien ganada, cívica, ¿no? Cívica, que uno cuenta los días cuando se acabe y vuelva a la tranquilidad. Al menos yo le cuento. Eso le pasó a usted cuando alcalde de... Hicieron una encuesta en ese entonces, los buenos amigos, y debes lanzarte nuevamente a la reelección. Puedes hacerlo, pero no debo, porque sencillamente pues me he entregado totalmente y hasta ahí nomás, y quiero volver pues a mi vida normal, que es lo fundamental, porque yo no nací para ser un dictador, sino digamos un servidor de la comunidad. Doctor. Quienes han sido y son autoridades en este momento por una sola ocasión, no han sido reelectos, pueden presentar su candidatura para un nuevo proceso. Sí, pero quienes han sido ya reelectos en periodos anteriores ya no pueden ser candidatos, porque la Constitución
se retrotrae a lo que era la Constitución del 2008 sin ninguna enmienda, sin ninguna reforma. Es que volveríamos a la del 2008 que dice una sola vez. Y quienes ya fueron reelectos por varias ocasiones ya no lo pueden ser. De tal manera que aquellos comités aquellos que se están reuniendo y convocándose para un proceso reeleccionario y pretendiendo que son eternos en el poder, ya no lo podrán hacer. Aquello decíamos de lo retroactivo se queda anulado. Claro, indudablemente que es así, pues no, porque también no debemos nosotros hilar demasiado fino, quedándonos nosotros analizando esos asuntos muy pequeños cuando les conviene. Tenemos que mirar, digamos, el bienestar de un país entero, ¿no? Que no tiene pues hijos predestinados para funciones eternas, sino que es necesario el cambio, que se siga dando pues frente a nuevas opciones de vida. Eso es todo, porque caso contrario ya habría que preguntar por qué les interesa perpetuarse en el poder. No ha de ser por patriotismo nomás. ¿Por qué? Esa es la respuesta. El acontecimiento que vivimos los ecuatorianos y la pregunta de todos es efectivamente aquello de que si el movimiento país, siendo mayoritario, dicen, en el país, por aquella circunstancia, dice estar en derecho de continuar. Absurdo, completamente, ¿no? Ahí no hay derecho de continuar, pues, ¿no? Al fin y al cabo, vivimos una etapa muy especial. Estos 10 años han sido suficientes para demostrarnos una vez más que todo lo que demora tanto tiempo arroja circunstancias negativas, más que positivas. Los ideales del inicio es de ver la gente común y corriente. Es que ahora tenemos carreteras, pero carreteras con valores de 5 veces más, pues. Que ahora tenemos hospitales, pero hospitales sin médicos, o al menos poniendo a un lado a los médicos nacionales y trayendo médicos de otras latitudes, con un sinnúmero de circunstancias que no merecen la pena entrar a analizar. Ha sido una década bien intencionada al inicio, pero con resultados funestos para el país, y conocemos perfectamente, pues, lo grave está en que nos crean a todos que no tenemos conciencia de análisis frente a las circunstancias, ¿no? Y que un grupillo, pues, se alabe mutuamente diciendo que es la década ganada, la década maravillosa, etcétera, etcétera. ¿Y en qué quedamos los restos de ecuatorianos que no pensamos por igual y que estamos mirando con objetividad los resultados? Queremos nosotros aquí hablar de resultados, no de teorías. ¿Están manifestando ustedes el hecho de que un movimiento político, por mayoritario que sea en el país, no está en condición de perpetuarse en el poder? Mire, los pueblos tienen que decir su palabra, por supuesto. Si las organizaciones políticas y los movimientos tienen la capacidad para permanecer todos los años que puedan en el escenario de la política, bien, seguramente tienen méritos y tienen capacidades. Pero en el caso concreto de Alianza País, es decir, es inflexible, la dialéctica corre también para ellos, los procesos de cambio corren también para ellos y sobre todo los procesos de deterioro. Es un partido vinculado a la corrupción, es un partido vinculado al personalismo y al autoritarismo, está vinculado lastimosamente al mal gobierno, y un partido y un movimiento en esas condiciones solamente puede perpetuarse por la trampa, por la fuerza o aún por la propia corrupción. El doctor Luis Andrade Galindo y el doctor Ramiro Galarza, con quienes hemos estado conversando, dialogando en torno a esta pregunta importante que plantea la consulta popular a la que nos convoca el señor presidente constitucional de la República. Agradecerle, doctor Luis Andrade, por habernos recibido aquí en su casa, en la ciudad de Ibarra, la blanca ciudad de Ibarra. Y para terminar, pedirle que le haga un mensaje a los ecuatorianos, a los imbabureños en particular, en torno a utilizar su inteligencia para resumir, definir, estudiar bien las preguntas de la consulta. Es indudable el papel que juega un medio informativo, es básico, porque pretende llegar a la conciencia del ciudadano, y a eso vamos. Porque aquí no hay que actuar, digamos, por sentimientos que brotan del fondo del alma sin ningún análisis del cerebro. Hay que pensar lo que estamos haciendo.
Hay que pensar la posibilidad que nos da la propia estructura jurídica de un Estado de tener que ir a decidir en las urnas sobre el futuro de un país. Estamos nosotros viendo, estamos sintiendo lo que todos sienten y es necesario aportar con lo que tenemos para una conciencia amplia y tener tranquilidad con nuestra conciencia el momento que vamos a dar un sufragio, un voto, por una determinada actitud o cambio de ruta que debe tener pues la estructura política de un Estado. No es porque sí. Debemos volver a la independencia absoluta de los poderes o funciones del Estado. Debemos volver al respeto que todos nos merecemos. No estamos domesticados para decir todos debemos pensar como piensa el presidente, no. El ser humano se distingue justamente por su capacidad cerebral para analizar el bien del mal. Lo que está bien aplaudiremos y lo que está mal censuraremos. El libre albedrío de la persona, ¿no? El libre albedrío. Y entonces eso tiene que haber dentro de la comunidad, no cerrarnos ante lo que sucede, ante las necesidades de nuestros gobiernos provinciales, de nuestro gobierno nacional, del país. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos bisnietos, personas que vienen atrás. Nosotros, cumplida la misión, tenemos que marcharnos. Los que quedan con la respuesta y tendrán que preguntarnos qué hicieron nuestros viejos frente a esto que nos dejan aquí descompuesto. Tenemos que dejar compuesto el vehículo y caminando el vehículo. Indudablemente. Doctor, sobre el particular. Sí, yo creo que tenemos que recuperar y reestructurar el escenario de la política nacional sobre una base ética. Queremos un gobierno honesto, queremos un gobierno eficiente que piense efectivamente por todos los ecuatorianos, para hoy y para mañana. Si la política se ejerce, sí, para el futuro, pero sobre todo para el presente. Es decir, nos convocan a pensar, nos convocan a reflexionar, pero también nos están convocando a mirarnos también nosotros y saber las responsabilidades que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas. ¿Cuán responsables o cuánta cuota de responsabilidad tenemos en la actual gestión de la vida política, tanto de Otavalo como de Imbabura y posiblemente del país? Este es el sonido de la palabra con temas de palpitante interés para la comunidad por Sarance Visión. Les invitamos a ustedes, estimados amigos, a permanecerse siempre en la compañía de este medio de comunicación. No se olvide que estamos trasladándonos también al exterior, a los países en donde están nuestros paisanos que por obvias razones han debido dejar la tierra propia. Estamos en el Facebook también. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. El sonido de la palabra, con temas de palpitante interés para la comunidad, con la conducción del doctor Ramiro Galarza y Raúl Mora Mediavilla. Encaramos el tema de actualidad, las preguntas de la consulta popular. Invitados especiales emitirán sus criterios al respecto en el afán de orientar sobre las 7 preguntas. El sonido de la palabra por Sarance Visión.